Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre el tema que se habla sobre la chacana. Bueno, para mí la chacana es como conocida como cruz andina, porque tiene un símbolo fundamental de las culturas y originales de los Andes. Por ejemplo, se moviliza como moviliza sobre los incas, que hablan sobre los incas que han dejado una cultura. Se representa aspectos con espirituales, también como visión como andina, arquitectura, la ciencia o el arte. Por eso se llama la chacana. También habla como a lo largo de la historia de los andinos, por ejemplo, el término, por ejemplo, qué simbolismo tiene la chacana. El término de chacana proviene de que habla de un quichua que dice chaca, por ejemplo, milla significa un chacana, que habla sobre los, traduciendo como un puente hacia el mundo superior. Por ejemplo, habla de los tres mundos, Andan Pacha, Kaina Pacha y Unca Pacha. Por ejemplo, hay una Pacha, mundo superior y celestial, hogar de los dioses, representando por el cóndor su significado también. También habla, y Kaina Pacha, mundo terrenal, donde habitan como los humanos, y también habla en un Cupacha, mundo subterráneo, como por ejemplo bajo de la tierra, vinculando a la muerte, un bajo y viven bajo de la tierra, felicidad representada por la serpiente. Por otro punto, por ejemplo, la chacana también es simbolizada con los cuatro puntos cardinales. Por ejemplo, el chacana tiene un símbolo que se habla por los cuatro puntos cardinales y tiene su significado. Para mí, para mí la chacana ha sido muy importante, que se refleja a un territorial que, espiritual de un Tahuantinsuyo. También, y también se habla la, influ, la influencia como la como visión de los andinos. Por ejemplo, ahí habla, la chacana es un pilar para mí, que se, que se forma la cultura andina donde, donde todo entiende el universo. Por ejemplo, su estructura, relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza. Y también habla de Aini Yanantin, y es un equilibrio que son principios fundamentales por la chacana que está con visión, se manifiesta en rituales agrícolas, festividades religiosas y organización social. También habla aquí, para mí también habla la influencia sobre la agricultura. Por ejemplo, la agricultura en Inca se refleja como una simbología de la chacana en sus diseños. Por ejemplo, notables. Por ejemplo, ahí habla de Machu Picchu. Significa que sus edificios y terrazas se muestran alineaciones astronómicas y diseños geométricos o aspirante en chacana. También habla su muro o estructura representa forma escalando que el, la geometría de la cruz andina. Por ejemplo, los incas construían de manera sus ciudades, estuviendo alineados con fenómenos astronómicos y también el mundo paisaje natural, donde su cósmico, se actúan. También habla la influencia de la ciencia. Por ejemplo, la influencia de la ciencia para mí es un conocimiento astronómico sobre de los pueblos de los pueblos
andino. Se determinamente pues, relacionado con la chacana, su simbolismo en el era de medición, el tiempo, organización de calendario en agrícola. Por ejemplo, en las ciudades del Imperio Inca se reflejaba patrones cósmicos, principios geométricos, espiral de la chacana. Por ejemplo, ahí habla sobre la influencia del arte. Por ejemplo, la influencia del arte para mí es que la chacana es un motivo central en el arte andino. Muchos hablaban, por ejemplo, hacían su, su, su representación, su textilería, cerámica o hacían joyería como diseño geométrico. También, por ejemplo, en diseño geométrico ellos se movilizaban a través de la conexión entre los mundos. Ese es uno. Y el otro, la cerámica, es que reflejaba la estructura de la cruz andina. Ahí ellos dibujaban un símbolo o un significado. Y vuelta la joyería formaban de la chacana para expresar identidad cultural y espiritualidad. Eso era la influencia de andinas.